Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Horizonte Sur, Creciendo en la Unidad, aquí en la Radio del Sur para escuchar los latidos de la patria grande. En este programa se presenta, como les dije, en la Radio del Sur y por eso queremos agradecer a la presidenta Nieves Valdés por esta oportunidad y a la gerente de contenidos Tamar Sánchez, así como el compañero detrás de los controles, Jason Alcalá, que nos acompaña siempre aquí en la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, que es donde se graba un podcast y nos pueden revisar en todas nuestras redes sociales, La Danta TV y por supuesto en www.laradioDelSur.com.be en todas nuestras redes sociales, @La Radio del Sur y en el canal de Telegram y YouTube, La Radio del Sur 01. Bueno, bienvenidos. Aquí tenemos un programa diferente el día de hoy y es diferente porque estamos solitos. No estamos con el profesor Ramón Mederos. Normalmente este programa lo producimos o lo moderamos, mejor dicho, el compañero Ramón Mederos Escalante y mi persona, Carolina Escarragil. Pero hoy estoy sola. Hoy el profesor Ramón tuvo que ir a dar una conferencia y bueno, no pudimos coordinar a tiempo con el compañero Ricardo, que siempre nos acompaña también, ¿no? Ricardo Romero, a quien aprovechamos para mandar un fuerte abrazo. Así que bueno, estamos aquí solos el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un programa ameno y divertido y siempre con opinión y con una visión de lo que está sucediendo en el mundo. Y para eso, bueno, me parece importante comenzar por algo que se ha hablado muy poco, que es precisamente la presentación que hizo el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ante el 61 Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí creo que fue interesante porque el canciller aprovechó para decir lo que estábamos viviendo a partir del 3 de enero. Dijo que él hablaba no solamente en nombre del presidente constitucional de la República, evidentemente nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, por el cual nosotros pedimos su liberación, y también la liberación de la primera dama Cilia Flores. Pero bueno, él dijo que estaba hablando en nombre del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la presidenta encargada, dijo, de un país que ha sido sometido a una agresión continuada. Señaló que en esa agresión había habido, por supuesto, muchos falsos positivos, narrativas sesgadas, narrativas que yo quiero decir que esas narrativas empezaron desde hace muchísimo tiempo. Nosotros desde prácticamente entró la revolución, hay un libro que vamos a sacar sobre el tema de las agresiones internacionales que han sido infructuosas de parte de Estados Unidos por todos estos años y que, bueno, realmente tuvieron que aplicar una guerra convencional, es decir, a ingresar militarmente, llevarse al presidente de la República para poder lograr, digamos que modificar algunas cosas de ese planteamiento que tenía la República Bolivariana de Venezuela en auge, ¿no? Y particularmente creo que no lo he dicho en este programa y no lo he dicho en otros espacios, pero considero que una de las razones fundamentales por la que esto sucedió ahorita fue precisamente porque este año íbamos hacia una reforma constitucional donde se iba a impulsar toda la visión del poder popular. Porque hay algo, una reflexión que yo creo que es importante hacer aquí y es el hecho de que la principal amenaza que representa Venezuela desde hace muchísimos años para los Estados Unidos tiene que ver con la visión de democracia participativa y protagónica que se contrapone a la democracia representativa de élites, que es la que se reconoce en Estados Unidos y se reconoce en lo que se ha dado en llamar el occidente o la visión occidental del mundo, ¿no? Y esto es importante decirlo porque pareciera que es algo de ahorita, pareciera que es algo que empezó hace relativamente poco o que el presidente Hugo Chávez comenzó quizás a impulsar desde el primer plan socialista en el año 2006, cuando dijo antes de las elecciones que íbamos vía a la profundización, ¿no? En esta visión de transición al socialismo, pero no, viene de mucho antes. Les puedo decir que en el año 2001 el comandante Chávez
colocó un asterisco a lo que era la visión de constitución continental que había planteado Estados Unidos para América Latina. Esa es una postura de la profesora Judy Valencia, a quien también le mandamos un fuerte abrazo. Y ella decía que en esa visión de constitución continental, bueno, el único que se levantó en Canadá en el año 2001 fue Hugo Chávez. ¿Y qué dijo Hugo Chávez cuando dijo no estoy de acuerdo con esta propuesta del ALCA? Dijo precisamente, mi constitución habla de democracia participativa y protagónica y no de democracia representativa. Entonces, si ese elemento no se cambia, realmente no podemos aceptar la propuesta que están haciendo aquí del área de libre comercio para las Américas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Pero bueno, todo esto creo que es importante decirlo porque es un poco recordar dónde estamos ahorita, pero para saber dónde estamos ahorita tenemos que saber el camino que recorrimos y por qué es tan difícil para las élites mundiales entender el proyecto bolivariano. Fíjense, yo participé en una entrevista que me hicieron hace relativamente poco por Unión Radio, que era precisamente sobre el Acuerdo de Ginebra, que es otro elemento que no hemos tocado mucho y que sabemos que hay una controversia con la República Cooperativa de Guyana. Hubo mucho auge de todo lo que fue ese proceso, quizá en el año 2023, antes de la reforma, perdón, antes del referendo, antes del referendo del año 2023, precisamente para saber qué posición iba a asumir Venezuela en ese caso y además hacerlo con total legitimidad de parte de las autoridades, que son a las que les corresponde realmente trabajar todo lo que es la política exterior de la nación. Debo decirles que esto es muy extraño, ¿no? Estar hablando, hilando todas estas ideas yo sola sin que esté el profesor también dando sus opiniones siempre muy certeras. Pero bueno, continúo con esto. Lo importante es decir que eso pasó en el año 2001. En el año 2005, que fue cuando yo empecé a estudiar todo el tema de las agresiones internacionales más directamente y enfocándome en los documentos de los Estados Unidos, bueno, el Comando Sur ya decía que el problema que tenía Venezuela era el populismo. Bueno, Latinoamérica tenía dos problemas grandes, que era el tema del narcotráfico, que siempre lo han manejado, y el tema del populismo radical, porque ellos entendían esa visión de democracia participativa y protagónica como populismo radical. Y así era como lo planteaban desde el Comando Sur. Entonces, digamos que esa visión de agresiones hacia Venezuela tiene demasiado tiempo. No es algo que empezó solamente con las medidas coercitivas unilaterales o con el decreto de Obama. Empezó, imagínense ustedes, nosotros tuvimos nuestras primeras desertificaciones, porque a nivel internacional los Estados Unidos prácticamente pagan y se dan el vuelto, y ellos certifican si usted hace un buen trabajo a nivel de la trata de personas o del tráfico de personas. Ellos certifican si usted, desde la visión de ellos, hace un buen trabajo desde el punto de vista de lo que es el tema del narcotráfico. Ellos certifican si usted hace un buen trabajo desde el punto de vista, no sé, de la trata de órganos, de todo ese tipo de cosas. Y cuando ellos desertifican, los bancos internacionales, porque es todo un sistema internacional, los bancos internacionales deciden que usted no puede recibir préstamos y ese tipo de cosas. Nosotros empezamos con eso. Ya en el año 2003 estábamos empezando a ser desertificados en algunos de esos aspectos, ¿no? Y ya el Eximbank, que era el banco de exportación e importación que trabajaba desde Estados Unidos para otros países, ya no le hacía préstamos a Venezuela o los planteaba desde el punto de vista offshore. Entonces, hay varias cosas allí que yo creo que es importante como recordarlas para poder entender el momento que estamos viviendo ahorita. Y regresando al punto que estábamos tratando, bueno, decía el canciller que estábamos viviendo una agresión continuada, que decía él que comenzó, bueno, con unas matrices que fueron construidas bajo falsos preceptos, narrativas sesgadas, una campaña política que se empeñaba de alguna manera en presentar a Venezuela como un estado violador de derechos humanos, bueno, que en algún momento determinado nuestros activos fueron congelados en el exterior, que nuestros migrantes fueron estigmatizados, criminalizados. Se les llevó al punto de desarrollar trabajos forzosos, de meterlos pues, en un centro de tortura como el Cecote en El Salvador.
Y yo aquí también quiero rescatar algo y es el hecho de que de toda esa situación que se vive a través de la trata de personas, que la estamos viendo ahorita bien abiertamente con el caso de Epstein, de toda esa situación que se vive con todo lo que se ha venido destapando ahorita, ¿no? Pero con todo lo que es el tema de la migración, de la separación de niños, que es algo que no viene de ahorita. Tuvo un auge muy grande con Obama, tuvo un auge también grande con Biden. Se hablaba de unos refugios realmente en muy malas condiciones, en lo que era la frontera de los Estados Unidos, por ejemplo, donde además pues se separaba a los niños de sus padres, pues, ¿no? Muchas veces se hacía que a sus padres se deportaba, como ha venido sucediendo con los migrantes venezolanos. Y yo creo que lo interesante y lo que les decía que quería, digamos que tomar o retomar en este caso y reivindicar en este caso es el hecho de que yo no he visto que haya habido otro país en el mundo que haya puesto tanto énfasis en traer a sus connacionales, en traer a los niños que han sido separados de sus familiares en otros países, en este caso particular en Estados Unidos. Yo no conozco otro caso donde haya habido una intencionalidad tan grande por parte del gobierno nacional de no caer en todo lo que es ese tema de del tráfico de personas y sobre todo del tráfico de niños, que ya evidentemente con el caso de Epstein hemos podido ver para qué los utilizaban, pues, ¿no? Y algo que también me parece importante decir es que todo esto de alguna manera da el traste con algunas campañas, porque se sabe que todo tiene que ver con la propaganda, ¿no? Y da el traste incluso con la campaña esa que planteaba a Michael Jackson como un pedófilo que lo que hacía era utilizar a los niños y hacer actos sexuales con ellos y todo lo demás. Y bueno, se ha podido demostrar precisamente con el caso de Epstein que lo que él estaba haciendo era otra cosa y que lo que él estaba haciendo era más bien protegiendo a esos niños, ya lo había dicho Macaulay Culkin, etcétera. Así que bueno, son cosas que muchas veces no sabemos qué es lo que está detrás. Yo tengo que confesarles que ahorita estoy dando una clase bien interesante, nunca me había metido tanto en el mundo de la comunicación, pero desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones me tocó dar una materia que se llama propaganda y contrapropaganda. Y fíjense cómo es de interesante todo este tema de la propaganda, que además nació en la Iglesia Católica, ¿no? Nació hace muchísimos años. Es tan interesante que se le da, digamos, la autoría o la paternidad de todo este tema a un señor que se llama Edward Bernays, que es de Estados Unidos, y cuando uno se pone a indagar y uno se pone a leer profundamente los textos y todo lo demás, te das cuenta que Edward Bernays lo que hacía era un refrito de lo que hacían los ingleses, y los ingleses lo que habían hecho era estudiar lo que había planteado Lenin y Plejánov en el año 1902, de agitación y propaganda. Y probablemente si me voy mucho más atrás voy a conseguir otras cosas, porque al final esa propaganda lo que hace es decirte los Estados Unidos son los que saben, los Estados Unidos son los que pueden certificar, los Estados Unidos son los que tienen, o el Occidente, porque es Estados Unidos y Europa también, ¿no? Sobre todo con la visión eurocéntrica que nos implementaron a nosotros a partir de la conquista. Así que bueno, creo que todo eso es sumamente importante. Todo eso lo dejó claro, si se quiere, a través de sus palabras muy acertadas, el canciller de la República, bueno, que destapó, digamos, expresó lo que estaba sucediendo en perdón, lo que estaba sucediendo en Venezuela para ese momento. Y fíjense que eso que está sucediendo en Venezuela ahorita no es sino un preludio de lo que puede suceder en otros países. Lo decía el documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos y de alguna manera es tan paradójico que en esta situación donde se supone que hay flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales, que los Estados Unidos está interesado, sobre todo el presidente Donald Trump, está interesado en su régimen, porque hablan de régimen en Venezuela, pero ellos también tienen un régimen, porque régimen político hay en todos los países. Solamente que en el caso de Venezuela se le da una connotación negativa, pero el presidente lo mismo que está haciendo, que hizo con Venezuela, lo pretende hacer con Cuba, lo pretende hacer con Irán, lo pretende hacer con otros países y lo deja claro además por escrito en todos sus documentos, ¿no? Y
bien interesante que en esta flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales, sobre todo lo que está vinculado al tema petrolero, bueno, acaban de renovar el decreto de Obama, que es algo de lo que nadie habla tampoco. O sea, el propio presidente Donald Trump dijo, se renueva el decreto que se firmó en el año 2015. Entonces sí, nos dan, por ejemplo, nuevas licencias, pero licencias para el tema petrolero, para el tema que a ellos les interesa, para el tema vinculado a sus intereses de clase, donde están las grandes transnacionales detrás. No sé cómo vamos con el tiempo, compañero Jason, pero bueno, creo que es oportuno eh, hablar de estos temas, de las violaciones graves que se ha hecho contra Venezuela a través de las medidas coercitivas unilaterales. Me dice Jason que me quedan 4 minutos todavía. Pero como les decía, a veces siento que hablar yo sola no me gusta. Imagínense ustedes que cuando doy clase normalmente y tengo alguna presentación, le digo a los compañeros, o tengo la Constitución, o tengo algún documento que sea importante, les digo, lean ustedes para no escucharme yo sola todo el tiempo mi propia voz. Y ahorita son que 17 minutos o 19 minutos y todavía ya yo sentía que estaba un poco enredada esta cosa. Pero bueno, lo importante también de lo del canciller es que dijo lo que había pasado el 3 de enero, que se habían llevado a, bueno, que había habido 100 fallecidos y que había resultado en el secuestro. Él utilizó una expresión bien interesante que yo no recuerdo en este momento, no fue la palabra secuestro, pero sí fue para decir que se los habían llevado y que estaban en una cárcel en este momento y que estaban a la orden de la justicia, que yo le diría injusticia en algunos casos, de los Estados Unidos y de los tribunales de Nueva York y entiendo que también de Miami. Em, pero bueno, también es importante decir que a pesar de toda esta situación que nos quisieron implementar, de todo este bloqueo, de todas estas medidas coercitivas unilaterales, de toda esta posición que asumieron muchos dirigentes de los Estados Unidos de, entre comillas, como decían con Allende, hacer chillar su economía, ¿no? E hicieron chillar nuestra economía. A pesar de todas estas cosas, bueno, el pueblo ha sido también, ha resistido en una ofensiva bien interesante y ha logrado pues mantenerse airoso. Y evidentemente el canciller también lo decía, que bueno, que ahorita estábamos en un proceso de reconciliación, de perdón, de reencuentro, y de algo que a mí me parece muy importante, no se plantea así, pero yo no sé si ustedes saben que la palabra amnistía viene de la palabra amnesia, y amnesia tiene que ver con no recordar, ¿no? Pero yo creo que hay que recordar las cosas incluso para poder perdonarlas. Y nosotros lo que tenemos es que hacer un gran ejercicio de perdón con esta visión de amnistía, de reconciliación y de paz a la que nos están llamando nuestras autoridades. Me dice Jason que nos queda 1 minuto, así que bueno, nada, vamos a aprovechar para invitarlos a escuchar esta canción que viene a continuación y nos encontramos en la siguiente parte. Y aquí estamos de regreso, amigos y amigas, en la Radio del Sur para escuchar los latidos de la patria grande en este su programa Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Pero bueno, regresando a nuestra coyuntura en este análisis que hacemos por aquí, por la Radio del Sur, me parece que es muy importante que el presidente Donald Trump dio su segundo discurso del Estado de la Unión todos los años. Es como el discurso de memoria y cuenta que hacemos nosotros aquí en el país, es un poco el discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos. Antes solía ser el 20 de enero, ahora se está haciendo consuetudinario más bien a finales de febrero. Interesante porque a finales de febrero es la época donde normalmente también salen los informes de las agencias de inteligencia, que son por lo menos 19 agencias en Estados Unidos, y la Agencia Central de Inteligencia suele sacar su informe. No ha salido todavía el de este año, pero suelen estar muy, muy cerca, ¿no? De esta fecha que se presenten. Así fue el golpe más, sí, los planes del Comando Sur vinculados a las agencias de inteligencia siempre salen también en el mes de febrero. Así que bueno, febrero suele ser un mes bien interesante desde el punto de vista de los documentos que saca Estados Unidos sobre diferentes aspectos, ¿no?
Y volviendo pues al discurso del Estado de la Unión, es interesante porque Donald Trump describe que Estados Unidos está viviendo una edad de oro, ¿no? Y habla de cómo en un año ha logrado disminuir la inflación, dice que el país está mejor que nunca, que la economía está en auge, que se tiene una frontera muy fuerte, dice que en 9 meses eh, no solamente ya no ha habido ningún ingreso de manera ilegal de migrantes en Estados Unidos a través de la frontera, sino que dijo que había disminuido en 56% el flujo de fentanilo, precisamente por la frontera. Pero hay que recordar también que esa droga sintética la hacen las farmacéuticas, que además esas mismas empresas transnacionales eh, no es que dominan, pero están relacionadas con ellas a través de los fondos de inversión. Entonces, con decirle a esas empresas farmacéuticas, no me saques este tipo de drogas sintéticas por un tiempo para yo poder decir que esto está bajando, es suficiente, ¿no? Luego dijo que había muchos más empleos, que no sé en realidad cómo, porque la disminución de empleos, sobre todo de lo que es el gobierno central, fue bastante elevada el año pasado. Pero hay algo bien importante que él no está viendo y que parece que hay como una desconexión, que le falta mucho, le sucede mucho a las élites políticas la desconexión con la realidad muchas veces, ¿no? Y en esa desconexión con la realidad resulta que casi el 70% en una encuesta que hizo AP, es decir, Associated Press, casi el 70% de la población opina que el país está yendo en una dirección equivocada. Y la reprobación, según esa encuesta, porque es una encuesta, digamos que buscamos en este caso una encuesta muy pro Estados Unidos y muy pro Trump, ¿no? Porque tenemos otro tipo de encuestas también que son mucho más, donde este abismo se ve mucho más, pero dice que la reprobación de Trump llega al 40%. Probablemente sea de mucho más. Sencillamente nos buscamos en este caso una encuesta que es realmente pro gobierno, ¿no? Y elitesca desde todo punto de vista, porque pertenece también a estas empresas tradicionales de comunicación transnacionales como la Associated Press, que es de los Estados Unidos, la Agence France Presse, que es la AFP, que es la agencia francesa de prensa, Reuters, todas estas empresas, digamos que han sido tradicionalmente las que han manejado todo el tema de la comunicación y en gran parte de la propaganda, ¿no? Pero bueno, yo les voy a decir que yo lo que creo que está sucediendo aquí es que el presidente también no, el presidente Trump no le habla al mundo a través de su discurso ante el Estado de la Unión. Muchas veces no le habla ni siquiera, perdón, a los diputados a los que les está dirigiendo la memoria y cuenta, sino que le habla a la población estadounidense. Y les está diciendo que hay una mejora en muchos aspectos, sobre todo porque vienen unas elecciones ahorita en noviembre de medio término, que él mismo ha dicho que las pudiera eliminar en cualquier momento, ¿no? Así como, bueno, ha dicho que su moral es la única que vale, es la única ley que él sigue, ha desconocido la Constitución de los Estados Unidos, digamos que ha tenido discusiones muy fuertes con todo lo que es la parte jurídica o el poder judicial en ese país. Y bueno, y que de alguna manera le está hablando es a la población que va a votar por él. Yo lo he dicho en algunos espacios, no sé si lo he dicho en este, pero una de las razones por las que viene toda esta oleada migratoria, no solamente es migratoria, sino que también ataca a muchos estadounidenses, pues tiene que ver porque una vez que, según la legislación de muchos de los estados, la legislación electoral de muchos de los estados, bueno, si usted estuvo preso alguna vez, usted no puede votar, ¿no? Y eso está vinculado también a la reorganización de la gente, ubicarlos en otros espacios para que voten en otros espacios y por otra gente. Eso es, hay todo, es bien interesante el sistema electoral de los Estados Unidos. Yo creo que hablamos de eso la semana pasada, cuando hablamos precisamente de lo que había hecho este señor Benito, el conejo malo.
Entonces, bueno, Trump habló de muchos elementos internos de los Estados Unidos, habló de cómo hay una mayor seguridad en las calles, del control que tiene Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, que el tema del narcotráfico ha mejorado mucho. Y aquí hubo algo bien interesante que él dijo, que es que todo eso mejoró porque él había designado a los cárteles narcotraficantes como no solamente como organizaciones terroristas, sino como armas de destrucción masiva. Yo aquí quiero hacer una parte también y es que entender que toda esa visión de narcoterrorismo por la que están culpando a nuestro presidente y a nuestra primera dama y primera combatiente Cilia Flores tiene que ver mucho con esta visión de haber nombrado al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles y a estas organizaciones, haberlas nombrado como organizaciones terroristas eh, en Estados Unidos, ¿no? Y eso le da, digamos, el elemento jurídico para ellos poder hablar de narcoterrorismo, porque según el tanque pensante Inside Crime, que se dedica a los crímenes transnacionales, ellos dicen no existe eso de narco y terrorismo al mismo tiempo, porque uno tiene una visión ideológica, el otro tiene una visión básicamente económica, ¿no? Aunque sabemos que los Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra y esos países han utilizado el tema del narcotráfico precisamente para afectar a otros países, como lo pudimos ver con las guerras del opio en China, ¿no? Que fue precisamente Inglaterra introduciendo una cantidad de drogas en China para mantener a la población dormida durante mucho tiempo. Y bueno, al final, afortunadamente, el Partido Comunista Chino pudo en gran medida, la revolución china pudo revertir toda esa situación. Pero algo bien interesante es que dijo que no solamente era por nombrar la organización terrorista transnacional, sino porque los denominó armas de destrucción masiva. Y en este sentido dijo que había logrado tumbar a uno de los capos de uno de los cárteles más siniestros. Y creo que se refería al caso del Mencho en México, ¿no? Aduciéndose él digamos, la victoria sobre lo que sucedió con el Mencho en México, que bueno, generó toda una situación de conflictividad interna bien interesante en México, precisamente porque es un cártel muy fuerte, ¿no? El que dirigía este señor. Entonces, bueno, tiene que ver con el liderazgo, digamos, del narcotráfico. Algo que también dijo, que creo que es importante decir aquí, habló de Venezuela. Dijo que la acción militar fue muy, muy, muy buena para el secuestro del presidente Maduro. Y algo que hizo fue que le otorgó una medalla al piloto de una de las helicópteros, ¿no? Y él había dicho que no había habido ninguna baja, que sus militares habían regresado intactos a casa y todo lo demás. Sabíamos por Puerto Rico que no había sido de esa manera, pero además este señor se presentó con un problema de movilidad importante, ¿no? Yo no lo vi, yo me vi todo el discurso y en ningún momento lo vi sonriendo. Sí vi muy, muy sonriente a su esposa, pero él no, que se llama Eric Slover. Y supongo que tuvo que ver precisamente con las repercusiones de lo que le pudo haber sucedido en el ataque, porque sí hubo, y es otro elemento que nos permite además recalcar que sí hubo resistencia de parte de Venezuela al ataque que ellos hicieron el 3 de enero, ¿no? Dijo que el equipamiento militar y ruso no había funcionado en esa oportunidad y dijo extrañamente que Maduro estaba en una instalación muy fuerte, protegida por miles de soldados, porque habló de thousands, no habló de hundreds, habló de thousands. Dijo, había miles de soldados que tuvieron que ser derribados para poder llevar a cabo la operación, que siguen manejándolo como una operación quirúrgica a nivel evidentemente de la narrativa y de la mediática, pero se sabe que fue mucho más allá de una operación quirúrgica para llevarse al presidente preso, pues, ¿no? También dijo que estaba trabajando con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para tener beneficios económicos para ambos países y dijo que en ese sentido acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela, nos planteó como si fuéramos un nuevo amigo y socio, más de 80 millones de barriles de petróleo. Eh,
Habló de darle nuevas esperanzas a gente que sufrió, que a todos los presos políticos, dijo que se estaban liberando los presos políticos, mencionó a Alejandro González, a quien debo decir que ni siquiera poncharon con la cámara, y le dijo de que él no había, a pesar de que él no había vuelto a ver a su tío, bueno, Enrique estaba en la sala. Y se apareció nada más y nada menos que Enrique Márquez, señores, en el salón, en el Congreso de los Estados Unidos, donde él estaba haciendo su presentación de la memoria y cuenta. Eh, entonces dijo, bueno, que no solamente estaba libre, sino que lo habían llevado para el evento. Enrique salió, abrazó a una muchacha que no sé quién era. No se vio en ningún momento a este señor Alejandro González, pero bueno, ahí estaban esas cosas, ¿no? Luego dijo, sigue con la misma narrativa de que él ha sido el pacificador, el gran pacificador del mundo, y sobre esto me parece muy importante decir que también fue, digamos, el segundo encuentro, no el encuentro inaugural, sino el primer encuentro ya de trabajo, entre comillas, si se quiere, de lo que fue la Junta de Paz, que él nombró para todo el tema de Palestina. Eh, hay algo que me dejó pensando esta semana, y es el hecho de que el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que estaba de acuerdo con esta Junta de Paz y con la proyección que se tenía en esta Junta de Paz. Y eso me dejó pensando mucho porque, claro, también hay que ver el contexto en el que se dicen las cosas, ¿no? Y este Narendra Modi lo dijo en el contexto de una reunión importante, una conferencia importante sobre inteligencia artificial que se hizo en Nueva Delhi, donde estaban, bueno, las grandes empresas tecnológicas. Y aunque manifestó que la inteligencia artificial debía manejarse desde el punto de vista público, y que debía manejarse, digamos, desde la visión actual de lo que puede servir y la utilidad que puede tener en este momento y no lo que pudiera llegar a ser en el futuro, bueno, yo lo sentí un poco como solo palabras, ¿no? Porque ahí estaban, eso, las principales cabezas, las principales empresas tecnológicas transnacionales del mundo, además de que estaba Macron, además de que estaba Merz, es decir, estoy hablando del presidente de Francia, estoy hablando del canciller de Alemania, y estaban, bueno, este tipo de personajes que uno sabe también los intereses que hay allí con el tema de lo que yo llamaría la carrera armamentista tecnológica, porque creo que eso es lo que están desarrollando, ¿no? Eh, bueno, para seguir hablando de lo del disco. Ah, bueno, ahí también es importante decir que todo esto no está solo. En el ámbito geopolítico uno no puede ver un hecho aislado. Entonces uno no puede ver aislado esta conferencia de inteligencia artificial donde Narendra Modi dice eso, le da la mano al presidente, perdón, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y dice que también es amigo de Israel en este momento histórico. Pero uno no puede ver eso apartado de esa reunión de la Junta de Paz que convocó el presidente Donald Trump. Uno no puede ver eso apartado de la reunión o de la conferencia de Múnich sobre seguridad que hubo la semana pasada, etcétera. Importante es decir que, bueno, que él ha resuelto 8 guerras, incluyendo la guerra entre los israelíes y los palestinos. Habló evidentemente del tema de Ucrania. No habló ni de Israel, ni del Mossad, ni del caso de Epstein, ni de Palantir. Sencillamente habló de las cosas que le interesaban, y dijo que, bueno, que estaba tratando de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Habló de su ataque con Irán, lo importante o lo bueno que fue el ataque hacia Irán el año pasado. No habló de la situación actual de Irán, pero sí dijo que el patrocinador número uno de terrorismo no puede tener un arma nuclear. Todo eso también entra en la narrativa de que Irán es patrocinador del terrorismo cuando sabemos que no es así, cuando Irán ha dicho hasta el cansancio que su enriquecimiento de uranio es para fines pacíficos y ha incluso limitado el enriquecimiento de uranio de todo esto. Sin embargo, se están retomando. Entiendo que hoy hay una reunión precisamente para retomar esas negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Y yo creo que es importante aquí recordar que Jalí Ferrame, por ejemplo, que es alguien a quien a mí me gusta escuchar muchas veces, que conoce mucho el tema del sionismo, conoce mucho el tema de Israel, bueno, ha dicho que Israel no solamente es la tercera potencia nuclear, sino que tiene 500 ojivas nucleares y que sabemos de sobra que él sí es patrocinador del terrorismo,
de la pedofilia, del espionaje y de todas esas cosas que sabemos que promueve precisamente el Mossad, ¿no? Así que bueno, quisiera continuar hablándoles en este momento, pero ya Jason me hizo señas que nos queda un minuto, el tiempo se nos va volando aquí en la radio. Y quiero dejarlos con esta canción porque aunque no hablamos del tema de Cuba, es un tema que está en el corazón de todos nosotros, está en el corazón de la Danta TV, está en el corazón de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y los vamos a dejar con esta canción que se llama Cuba es un paraíso. Les mando un fuerte abrazo, esta es de nuestro querido, amado y respetado siempre Ali Primera. Y los dejamos con esta canción. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.